Me llamo Alexandra Knie, soy alemana. Me defino como artista visual, pero también artista textil o bioartista. Estudié pintura, pero siempre tenía mis crisis con la pintura. Y pues el bordado era para mí como una pintura a la aguja, ¿no? Así, algo más parecido, pero con más materia. Desarrollé cada vez más la técnica o como explorando los límites de la técnica. Entonces era cuando pensaba que tengo que dar un paso más adelante de la técnica y de la obra artística y empecé a integrar procesos naturales, así como empecé con cultivos de plantas y de brotes sobre mis tejidos. Y digo tejidos porque son bordados a máquina que no tienen soporte, solo son los hilos. Y técnicamente es un encaje, pero no tiene un patrón, es más abstracto. Se juntaron los hilos naturales, los raíces de los brotes o plantas con mis bordados. La obra crece lentamente porque es un proceso que no es rápido. Bueno, cuando hemos venido y claro, he mirado aquí en el lugar algunas estructuras que podrían ser interesantes para imitar esas estructuras en mis bordados, para tener también una conexión con el sitio. Entonces, como mi proyecto se llama Weaving Nature, así como de tejer de la técnica, pero también la naturaleza teje, pero de más caótica, digamos, ¿no? Las raíces están así como tejidas. Apliqué un poco estas estructuras naturales que encontré aquí en el sitio a mi tejido tipo raíces. Eso es la estructura principal que he cosido sobre una lámina soluble en agua que luego deja solo los hilos para dialogar con procesos naturales. Y claro, yo entiendo esas obras, entendí como, así como la naturaleza como co-creadora. Es el contraste, no parece muy natural, ¿no? El color fluorescente amarillo, pero en sí hay plantas que pueden generar, como este hilo se activa con la luz ultravioleta. Es artificial, pero también tiene una parte como, como visualiza algo también natural. Las mujeres que están al lado de mi taller, que hacen sus manualidades de textil, sobre todo el ganchillo, han podido ver un poco mi proceso. Al principio creo que era muy abstracto para ellas, abstracta la idea, y han participado porque, claro, lo textil creo que es algo, un lenguaje que tal vez no es tan abstracto, aunque el proyecto parecía, pero ya por el material y por las técnicas ya hay como un hilo en común y se puede hablar. Y creo que eso de hablar de las técnicas y cada uno que es capaz de hacer, ya es como tejer algo social. En primer lugar dejo mi obra y creo que he dedicado mucho tiempo y cariño y amor a mi obra y también eso en colaboración con las mujeres de la Asociación de Mujeres Quesinas, así como ya un diálogo también con el pueblo, con la naturaleza. Lo dejo aquí y eso es lo que me llevo. Muy buenas experiencias y también así como funcionan pueblos que nos han recibido aquí con mucho cariño, ¿no? Y que es algo que yo quiero volver, claro, porque no es un pueblo así como para mí anónimo, que ya me siento parte, porque tengo mucha relación y conexión con las mujeres que me han ayudado y
que están interesadas en lo que hago y eso es bonito y me lo llevo, sí.